hoy es nuestra última sesión de historia LGBTTIQ más mexicana para poder cerrar o concluir esta parte de quiénes somos, quiénes fuimos y pues empezar a hablar de quiénes seremos y hacia dónde vamos y cuál es nuestra posición como personas LGBTTIQ más México frente a nuestros problemas, a las problemáticas que estamos enfrentando hoy por hoy, día con día en nuestra vida cotidiana y cómo vamos, si estamos solucionando esos problemas, sobre todo pues a la luz de los acontecimientos recientes que han pasado y que nos han impactado en todas las personas y que pues sin duda siguen representando parte del esfuerzo de hacia dónde fuimos, pero qué está pasando con nuestra actualidad, ¿no? Se siguen sucediendo asesinatos como el de Samuel, que espero, si no lo han sabido, que lo podamos platicar a la final de la sesión, o bien que que han sucedido como los de Ivonne, que Ivonne, pues, es una mujer trans que fue asesinada hace unos días, también el día 1 de julio, entonces creo que es importante el poder estar platicando de esto como presente y como parte de la actualidad, de la contemporaneidad de nosotras, nosotros, para poder posicionarnos y para poder tomar una posición política fuerte y una posición más que política, sobre todo una posición social de contracultura y de fuerza y de determinación hacia dónde vamos, qué estamos haciendo y cuál es nuestro futuro. El que antes del Stonewall pues ya sucedía un movimiento, el que ya existíamos como comunidad LGBTIQ más mexicana. No existíamos a lo mejor dentro de todas esas siglas, entre las nuevas concepciones ya contemporáneas y que implica ser una persona LGBTIQ más. Sin embargo, ya existíamos o ya teníamos algunos antecedentes de homosexualidad, de lesbiandad, ya existían algunos antecedentes, por ejemplo, de personas trans, digamos, de la comunidad trans, para encerrarlos en a lo mejor no categorizar erróneamente a algunas personas que pudieran, que no sabríamos cuál sería su definición o cómo se autoperciben de otras personas. Tenemos por ahí la imagencita de Rita de la Encarnación, que vendría a ser como este gran mito fundacional de las personas homosexuales en México, sobre todo en el movimiento nuevo hispano, que de esas primeras víctimas de un crimen por odio que está pues y que pues lleva todo ese contexto de homosexualidad, pero también pues, se le cruza la parte de ser una persona afrodescendiente o una persona afro en México. Entonces pues también tener como esa carga estigmatizante, pues también la conlleva a ser de las primeras personas torturadas en México por esa causa, por ese pecado nefando, como le llamarían posteriormente, o la causa de la sodomía. También pues tenemos como antecedentes novohispanos, habíamos mencionado a Miguel de Erauso, la historia de la monja alférez, de esta monja que viaja por todo el mundo, que termina por azares del destino en México, pero que su vida es muy paradigmática y que viene a ser muy representativa, sobre todo por el hecho de que llegó a conocer a los reyes de España. Digo, estamos hablando en un siglo bastante difícil de poder contactar con la realeza. A lo mejor hoy sería un poquito más fácil, porque a lo mejor pueden tener algunas redes sociales, Twitter, algo como una forma más de poder tener contacto, pero en ese tiempo no, y que de hecho llegó hasta con el Papa, se le autorizó firmar como hombre, a pesar de que pues, pertenecería a esta categoría ya muy contemporánea y muy moderna de ser una persona trans, y que también pues su historia la podemos empezar a leer en sus propias narrativas, dentro de su propia historia. Yéndonos un poquito más en el tiempo, pues también tenemos la redada de 1901. Este sí ya es el mito fundacional de las personas LGBTIQ+, o de las personas homosexuales, pues ya contemporáneas. Ya estamos hablando de inicios del siglo XX, ya estamos hablando de una nueva visibilización, una nueva forma de encontrarnos dentro de la historia y sobre todo de mencionarnos. Si bien nos mencionan como los maricones, como, vamos, dentro de todas estas victimizaciones, dentro de todas estas agresiones, pues ya se está mencionando una existencia y ya se está empezando a tener una configuración de quiénes somos y hacia dónde vamos. Y pues ya avanzando en el tiempo, hablamos la sesión pasada precisamente acerca de Genaro Estrada, el primer canciller mexicano o uno de los puestos más altos dentro del servicio público mexicano y del servicio exterior mexicano, en ser una persona reconocida y aceptada como homosexual y que su homosexualidad es pública.
no mencionada en libros, no mencionada dentro de sus estudios, pero pues es una de las primeras personas que hacen pública su orientación sexual y que pues llega a tener esa representación de México ante la Sociedad de las Naciones, el legado de su doctrina Estrada y sobre todo también el hecho de que es la primera persona homosexual reconocida como homosexual, pues escrita con letras de oro en el Senado y en la Congreso de la Unión. Entonces, pues también esa representación. Y pues hablamos del otro aspecto, de las personas que pues a lo mejor comenzaron con esta idea o con esta juventud luminosa, pero pues que se fue disminuyendo y que fueron terminando siendo parte del escarnio público, como lo fue Salvador Novo. Y hablar de Salvador Novo, pues también es hablar de la crónica y de la historia de la misma Ciudad de México, hablar de la historia de la configuración de esta élite intelectual de los años 20, 30 y hasta 40, es un poquito, yo creo que me atrevería a decir hasta los 50 y una parte de los 60, con Salvador Novo, con Javier Villarruta, con todo ese movimiento de los contemporáneos, este grupo acogido bajo el ala o bajo el manto mecenazgo de María Antonieta Rivas Mercado, que pues daban rienda a sus vivencias como personas homosexuales, pero sin dejar de lado la producción artística e intelectual para el beneficio del pueblo. De hecho, pues les contaba también un poco acerca de la estatua de sal, autobiografía, perdón, de Salvador Novo, en la cual pues cuenta desde sus inicios, desde sus inicios sexuales hasta sus propias fetiches y atracciones por ejemplo, lo que él mencionaba de los choferes de los tranvías de la Ciudad de México y esa afición, y cómo esto pues lo va a ir reflejando en su trabajo, por ejemplo, en su libro, pues Amado Dueño. Es necesario hablar de dos movimientos muy importantes. Hablar de la sociedad matachín y hablar del movimiento homófilo. El movimiento homófilo es un movimiento que surge más o menos aproximadamente en los años 40, 50 en Estados Unidos, de personas que se quedaban habían participado en la guerra, sobre todo eso sucede en un periodo de entreguerras, perdón, quiero referirme muy como a ese punto en concreto de la historia del movimiento entre guerras. Lo que sucede con el movimiento homófilo es las personas que ya no querían o que ya no podían por alguna situación regresar a sus a sus poblados de origen en el interior de Estados Unidos, que preferían quedarse o que preferían instalarse en ciudades costeras, por ejemplo, Nueva York, que de hecho es un poco consecuencia del movimiento y del auge de Nueva York como ciudad, o como esa capital del mundo, como la han llamado algunas personas, deciden asentarse en esos poblados. Pues necesitan tener como esas ciertas afinidades o esas ciertas consecuencias de lo que estaban viviendo durante la guerra. Recordemos que durante la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial, la homosexualidad en los campos de batalla no fue tan mal vista, ni fue tan censurada, ni fue tan criticada, sobre todo a la luz del hecho de que motivaba a las personas a seguir participando en la guerra, a seguir protegiendo y defendiendo los cuerpos de las personas amadas, que daba también un sentimiento pues de enraizamiento y de cohesión entre el mismo batallón, pelotón o pues todas las personas que participaban en la guerra, que daba un sentimiento como de cohesión y que pues ayudaba a seguir replicando o a seguir pues dándole a esa maquinaria de la guerra para poder llegar a la conquista final de la victoria. También pues aquí creo que es necesario pues hacer justicia y mencionar que pues la victoria no es estadounidense, sino la victoria es, como siempre lo han mencionado, la victoria rusa, específicamente hablando de la Segunda Guerra Mundial. Lo que sucede en este periodo de entreguerras es que esas personas se quedan allí y pues empiezan a formar estos clubes, de estos clubes muy a la usanza eh, de club de lectura, de club de reunión estilo tertulias, de reuniones como para comentar libros, como para comentar historias, como para comentar lo que estaban viviendo y su forma de percibir al mundo, y un poco también en esa suerte de grupos de apoyo entre pares, muy en ese estilo, surge un movimiento que es el movimiento homófilo, que hablan de decir que no solamente están unidas las personas por la sexualidad, sino también por un amor entre hombres. Entonces, ese movimiento homófilo pues ha seguido replicándose y ha tenido sus ciertos benefactores, sus ciertos replicantes durante el siglo XX, que de hecho pues hasta en día de hoy hay personas que se consideran que son parte del movimiento homófilo.
Una vez retomado este movimiento, me gustaría hablar y concentrarme en la sociedad matachín y específicamente en el activista Harry Hay. Harry Hay es una persona que, si mal no recuerdo, estuvo en California, que un día despiden a una persona dentro de trabajo por el hecho de ser homosexual. Harry Hay y la sociedad matachín pues comienzan a dar visibilidad, a visibilizarse como un grupo de personas homosexuales, y estos son los años 30 y 40, como un grupo de activistas homosexuales que van a defender, que van a proteger a esa persona que había sido despedida y que había sido, de hecho, inclusive hasta encarcelada a causa de su orientación sexual. Es entonces como se va a notar la sociedad matachín, tiene sus ciertas repercusiones, inclusive no solamente dentro de Estados Unidos, sino en algunas partes del mundo, específicamente en México, no llega a tener como una gran repercusión, o no llega a tener su célula, pero sí, por ejemplo, en algunos otros países, específicamente sobre todo de Europa, digamos, central, por ejemplo, en Suiza, por ejemplo, en Suecia inclusive, en Irlanda llegan a tener una célula de la sociedad matachín. Y pues esta sociedad matachín pues es un precursor de lo que está sucediendo, lo que va a acontecer con Stonewall. Ya está teniendo un cierto movimiento y no llega a desarrollarse, no llega a tener esa cohesión y esa solidez como sociedad hasta 1949, hasta llegar al Stonewall, sobre todo por el hecho de que sabían y conocían que existía una gran diferencia entre cada uno de ellos, pero no sabían llevar la parte de lo local hacia lo nacional. Es decir, no tenían otra forma de replicarse. Se quedaban solamente, se concretaban mucho a lo local, a la forma de ver y de vivir en una cierta sociedad, en una cierta colonia, en una cierta ciudad, perdón, en una cierta localidad, en lugares muy particulares, y no sabían transitar o no podían llegar a transitar hacia lo nacional, y que es donde muchas, por ejemplo, asociaciones ya no solamente de este tiempo, sino ya más contemporáneas, pues se han perdido. Y es entonces cuando llegan a tener como todos esos conflictos y problemas y ya no llegan a cuestionarse o a seguir adelante en sus pretensiones políticas, sociales o de interés común para la sociedad LGBTQ+. Harry Hay pues sigue manteniéndose como un gran activista durante estos años 40, 50, 60. Llega el Stonewall, llega los 80 y sobre todo en los 80 es cuando comienza a apagarse un poco la figura de Harry Hay, porque comienza esto es algo que va a suceder mucho y que lo vamos a estar replicando y que yo creo que sería como algo que necesitaríamos platicar en la siguiente sesión también, de en cierto momento hay algunas personas activistas que llegan a radicalizarse y que llegan a tener como esas actitudes un tanto medio agresivas con algunas otras partes o con algunas otras personas integrantes de las poblaciones agrupadas bajo el colectivo LGBTQ+. Entonces Harry comienza a tener como esa cierta agresión o como esa cierta distanciamiento de algunos grupos que integran a la comunidad. Entonces se reconoce su momento histórico, se reconoce su participación y se reconoce que es una persona histórica dentro del movimiento LGBTIQ+, y dentro sobre todo desde esa parte contemporánea de la historia LGBT. Pero pues también se reconoce el hecho de que fue una persona que tenía ese gran sesgo y esa radicalización que no permitió llegar a que se le siguiera manteniendo como en un estatus, digamos, de superioridad. Hablemos de Stonewall. Empieza fundante del movimiento LGBTIQ más en Estados Unidos. Sucede que durante los años 50 y 60 sucedían mucho las redadas, sobre todo en actos localizados o enfocados como hacia la comunidad, hacia las poblaciones LGBTIQ+, en los que llegaba la policía. Las redadas eran de detenciones, y no solamente eran de detenciones, sino también eran inclusive de golpes, de vejaciones a las personas que se encontraban dentro de esos establecimientos. Muy agresiva la situación, la forma de vivir, las cosas que están sucediendo en estos momentos. En una redada, ahí se habla como de un caldo de cultivo perfecto como para que pudiera suceder esto. Por ejemplo, hay personas que imputan también la tristeza y el sentimiento de luto
por una gran figura mítica para la comunidad LGBTI, más que es Judy Garland. La muerte de Judy Garland, como uno de los pesares, uno de los posibles momentos de incidencia para llegar al Stonewall. Se habla también, por ejemplo, de la vejación sobre todo a las comunidades trans, a la comunidad a la comunidad de personas trans y sobre todo pues que tenían como estos grandes sesgos de ser personas de afrodescendientes o ser personas latinas, y que también pues por eso es que las grandes representantes son Marsha y Silvia. Lo que sucede bien pues es que en una de estas redadas algo sale mal, alguna cosa. ¿Por qué lo digo? Sale mal y porque no solamente me enfoco en lo que se habla de Marsha y de Silvia, porque hay algunas nuevas investigaciones y algunas nuevas teorías que me gustaría dejarlas sobre la mesa y que lo podríamos como a lo mejor y comentar, a lo mejor ya en la última sesión, sobre lo que sucedió exactamente esa noche en Stonewall. Se habla de que ya se había agredido a una mujer lesbiana, que ya habían tenido un cierto roce con la policía, que era la que estaban golpeando, y que pues fue cuando atendieron o cuando la comunidad empezó a voltearse a ver, voltear a decirse, somos comunidad, vamos a defenderla, el problema no es entre nosotros, sino es el Estado, es el que nos está reprimiendo, el que nos está llevando a esa situación de vernos y de enfrentarnos como enemigos. Entonces, mejor unámonos nosotros y ataquemos al verdadero enemigo. El enemigo es el Estado. Es entonces que entre las comunidades hay algunas investigaciones que apuntan que fue a una mujer lesbiana la agresión. La versión más extendida o la versión más conocida es que, perdón, siguiendo con esta versión de la mujer lesbiana que fue la agredida en Stonewall, se dice que pues Silvia sí fue de las que estuvieron y las que estaban presentes en el momento de la redada, que sí acudió, pero que Marsha llegó posteriormente, ya que se había salido de control la redada y que ya estaba volviendo un caos en esta zona del village de Nueva York. La otra versión o la versión más conocida, más difundida de lo que sucede con Stonewall, es que estaban atacando a Marsha y a Silvia, y ambas se volvieron a ver, se encontraron y decidieron rebelarse contra la policía. Lo cierto es que independientemente de cualquiera de estas versiones, lo cierto es que es una pieza fundamental el hecho de que se voltearon a ver como personas, como individuos, me gustaría aquí, siempre me gusta pensarlo como en esta idea de voltear a verse en un estilo de préstamo. Aquí, perdón si me estoy volando, pero me gustaría verlo como una idea de préstamo al término tan bello que es sororidad, de voltear a verse y de decir somos hermanos, nuestro enemigo no somos nosotros, sino es el Estado, y de empezar a juntarse y de empezar a tener pues el no dejarse de seguir siendo sobajades y atacar y decir y de plantarse y de tomar una posición muy de frente y muy certera hacia lo que se estaba viviendo en esos momentos. Las redadas duran varios días las actividades de la comunidad en estos momentos pues duran varios días, se tiene todo un momento y por eso es que no solamente es lo que sucede en Stonewall ese 28, sino lo que sucede en días posteriores y cómo se va configurando todo un movimiento en torno a no queremos la criminalización, no necesitamos la criminalización, no somos personas criminales por el hecho de ser personas LGBT, de ser personas homosexuales, como se configura en ese momento solamente, sino somos personas que pues también queremos hacer otro tipo de cosas, que no todo está cerrado, que no todo debe estar enfocado en la heterosexualidad. Pasar a cómo se recibió esta situación en México, pues necesitamos hablar de la llamaríamos la abuelita del movimiento LGBTI más mexicano, que es Marcela Olavarrieta. Para empezar, pues necesito referirme a su historia. Marcela Olavarrieta nace en Veracruz. En Veracruz estudió antropología en la Universidad Veracruzana. Durante sus estudios en la Universidad Veracruzana,
pues tuvo la oportunidad, tuvo la fortuna de poder estar en contacto con las comunas y con ese movimiento hippie que surge durante los años 60 y 70 de los movimientos de las comunas, en las cuales pues el trabajo de todas las personas era para todos y tenía que repartirse la comida en partes iguales y cosas de ese estilo, era donde ya había tenido un cierto acercamiento a Marcela. Y pues esas mismas ideas también le llevaron a la configuración a la configuración de feminismos, de otro tipo de feminismos, sobre todo pues no tan receptores de esa segunda ola de feminismo, más bien receptores de esta segunda ola de feminismo, de Simone de Beauvoir, de lo que se está viendo en estos años álgidos de los años 70. Y lo que hace Marcela es empezar a crear y a configurar un cierto movimiento lésbico. ¿Cómo es que lo configura? A través de comunas, de las comunas que se van a asentar en Tepozotlán, en el lago de Tepozotlán. De hecho, le cambian el nombre y ya mucho de juego durante los años 70 algunos activistas y le llaman Lesbostlán. En Tepozotlán lo que sucede, Marcela, es que comienza a tener pues estas ciertas alumnas a las cuales les va transmitiendo estos saberes adquiridos por sus estancias en las comunas, sobre todo en Estados Unidos y en Londres, que fue donde más tuvo como esos contactos, pues también esa visión de la configuración de un movimiento lésbico. Ella quería configurar como tal su movimiento o el movimiento lésbico. En ese sentido, pues tenía a una de sus alumnas más aventajadas, que es Nancy Cárdenas. Nancy, pues, a final de cuentas, ya se institucionalizaría, o sea, hablaría de ser la madre del movimiento LGBT mexicano. Y aquí también es un buen momento para hablar de Max Mejía. Max Mejía es palabras de Juan Jacobo Hernández, el padre de la marcha LGBTIQ más mexicana, es el partero del movimiento LGBTIQ más mexicana. Entonces, pues, dando como ese respeto a los abuelos del movimiento, pues tenemos que mencionarlos y tenemos que tenerlos aquí presentes. También recordar en este momento de los años 60 y 70 que comienza a surgir un movimiento que se llama el movimiento FAR, el movimiento del Frente de Acción Revolucionaria, que sucede en Francia, que es donde tiene como esto que sucede en Stonewall, la primera nación, el primer estado que toma o que retoma estos ideales es Francia a través de este FAR, y que de hecho, por ejemplo, personalidades de la talla El Pensador del Poder, también sería parte de lo que sucede con el FAR. ¿Qué sucede con Nancy Cárdenas en el año 71-75? Aquí es necesario hablar de Carlos Monsiváis. Carlos Monsiváis nunca perdió el contacto y nunca perdió el hilo de lo que estaba sucediendo con Stonewall en Estados Unidos. Siempre estaba como muy al pendiente de estas situaciones, siempre estaba como en contacto a través de cartas con Nancy Cárdenas como para poder explotar y para poder llegar a un movimiento, como lo quería él, pues un poquito más compacto, o un movimiento mucho más cohesionado y con una visión de hacia dónde va, de cuál es su objetivo más centrado, porque sentía que en cierto momento ese movimiento de Stonewall se iba a desmoronar o que no iba a alcanzar a las metas que se tenían propuestas de la representación LGBT, de una visión, de una descriminalización de las personas LGBT, que quería que llegaran esos momentos. Entonces, para eso estaba configurando con Carlos Monsiváis, con esta Nancy Cárdenas, esta creación de un movimiento pues fuerte, sólido. Ahora, también en este momento es necesario hablar de una persona indispensable en la comunidad. Me voy a referir únicamente a su trabajo para la parte de la comunidad. La cuestión de su vida personal, la cuestión de sus visiones y de sus acciones. Luis González de Alba fue uno de los activistas del movimiento de 1968 en México, de Tlatelolco. De hecho, fue sobreviviente, se le encarceló a raíz del movimiento del 68. En el 68, de esas memorias de lo que él recuerda haber vivido en esa noche de Tlatelolco, es que escribe su memoria, escribe un libro que posteriormente, pues ahí como pues, para tenerlo como ahí en cuenta, este libro es escrito o es refinado, es editado, digamos,
por Elena Poniatowska, publicado como La Noche de Tlatelolco, y que a final de cuentas, eso ya como dato cultural agregado, Luis González de Alba obligó a Elena Poniatowska a que le devolviera los derechos, que le restituyera los derechos sobre su texto. González de Alba, como ese momento en común para poder empezar a configurar un movimiento LGBT mexicano, que de hecho es cuando publican el contra la práctica del ciudadano como botín policíaco, donde hablan precisamente de no ser parte de que la comunidad no debe ser criminalizada y no debe de ser parte de un boletín policíaco, sobre todo a raíz de un delito que con el tiempo y que últimamente pues tendría que prescribir, que más bien no tendría, proscribió, que es lo que sucedió con las llamadas malas costumbres, si no son, ahorita se me fue exactamente el nombre del delito, entonces pues no ser presas de ese delito, no ser parte de este bote policíaco, y por eso es que pues comienzan a tener pues este primer plantón o ese primer acercamiento, y esa como parte de la configuración del movimiento LGBT mexicano. De hecho, es en el año el 26 de julio de 1978, a 10 años de lo acontecido en Tlatelolco, es que haya el primer contingente de la comunidad LGBTQ+, y que es el 26 de julio de 1979, cuando pues, se configura la primera marcha como tal. La marcha llamada por el gran Juan Jacobo Hernández. Juan Jacobo Hernández es el padre de la marcha LGBTI mexicana. La historia que cuenta Juan Jacobo tiene como dos grandes momentos. Ya tenía ese contacto, ya tenía ese acercamiento con Carlos Monsiváis, con Nancy Cárdenas, y que estaba bajo una serie de grupos, una serie de contactos con Nancy Cárdenas, sobre todo con Max Mejía. El primer movimiento, la primera acción que tiene Juan Jacobo de primera instancia para posicionarse como activista LGBT como el mexicano o como este configurador de la historia de la comunidad, es cuando él asiste a una representación de teatro de un grupo llamado Contigo América, de refugiados uruguayos en México, que la representación era tan mala y tan denigrante para las personas LGBT como las mexicanas, que pues decide posicionarse y decide escribir un texto bellísimo, que aquí me gustaría compartirles un fragmentito de este texto. El texto se llama Protesta de Homosexuales. Es un texto que aparece el 22 de julio de 1978. Es una declaración o una protesta ante lo que había acontecido, ante lo que habían visto con este grupo de Contigo América, y que pues deciden pues tener esta posición y necesitan manifestarlo. De hecho, firman como el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria. Cuando le preguntan a Juan Jacobo y a Fernando Esquivel, que los dos iban a pedir que por favor pues, le redactaran esa carta, que por favor se publicara, le preguntaban exactamente a quiénes tendrían que firmar la carta, porque no podía salir la carta nada más a nombre del Frente Homosexual Revolucionario, ese quién era. Entonces, Juan Jacobo dice, pues pongan mi nombre, pongan primero mi nombre y después el de Fernando. Y por esa acción, por el hecho de poner su nombre primero y por el hecho de escribir todo este texto, es que a Juan Jacobo se le llegó a apodar el hombre más valiente de México. Y pues por también ese movimiento que por esa acción que hablaremos en la segunda parte de que fue lo que llevó a Juan Jacobo a configurar esta marcha de la comunidad LGBT. Dice: protestamos en nombre de los miles, los millones de homosexuales mexicanos reprimidos, perseguidos, extorsionados, humillados, torturados y hasta asesinados por familiares intolerantes, políticos abusivos y ampones de toda calaña. Es a ellos y a ellas a quienes había de hacer la pregunta: ¿es difícil ser homosexual en México? En este México macho y represivo. Atentamente, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, Juan Jacobo Hernández, Fernando Esquivel. Y que pues ya en ese sentido pues habla mucho de la posición y del posicionamiento pues fuerte de Juan Jacobo como una persona pues, de acción.
Es decir, no solamente nos vamos a quejar quedar en la queja, sino nos vamos a ir más allá y vamos a empezar exacto, sí, qué fuerte y qué valor. Sobre todo por eso es que se le llama a Juan Jacobo el hombre más valiente de México. Tener ese coraje y ese valor para poder decir y posicionarse y hablar abiertamente de ser una persona, de ser una persona homosexual. Cuando tenías todo el sistema en contra, pues requiere mucho valor y mucha valentía. Aquí también, por ejemplo, viene la historia de Nancy Cárdenas. Nancy Cárdenas se habla que en los años 70, se habla, aquí ya va alguna actualización para alguna persona que ya ha escuchado esa historia, que Nancy Cárdenas en un noticiario más importante de ese momento, que era 24 horas con Jacobo Zabludovsky, se definió, se abrió como persona y dijo que era lesbiana. Mucho se hablaba y se buscaba dentro de las grabaciones de este programa este momento histórico de Nancy Cárdenas diciendo eso, pero en realidad pues nunca se encontró, nunca se, nunca se ha encontrado. Ahora búsquenlo ustedes en YouTube, me gustaría que si alguien lo encuentra me decía llegar, porque de verdad que no existe, o no lo he encontrado al menos al momento. Y hace precisamente unas semanas, 2 semanas, a lo mucho, Juan Jacobo Hernández publicó, Juan Jacobo sigue siendo un activista en activo, valga la redundancia, hasta el día de hoy, y Juan Jacobo publicaba una entrevista que le realizó él a Nancy Cárdenas dentro de una revista que se llama El Otro Lado. En esta revista del Otro Lado, pues publicaba las entrevistas, las grandes entrevistas de los años 70 y 80 a los activistas de este tiempo. Y dentro de la entrevista se habla, le preguntan a Nancy y pues no, se dice que no fue así, que no existe tal declaración. De hecho, pueden consultar, si pueden checar el Facebook de Juan Jacobo. Juan Jacobo tiene abierto, tiene como 3 perfiles porque Tiro por Viaje lo censura Facebook, pero dentro de sus perfiles pueden checar esa entrevista, ese extracto de la entrevista en donde se narra el hecho de que no existió tal entrevista o de que no existió tal declaración. Entonces, estaría padre de que lo checaran. Si no, le pedí permiso a Juan Jacobo de poder replicarlo y en mi Twitter personal, @GuidoAstolfi, también pueden checar mis multimedia, mis imágenes multimedia que subí, y existe una impresión de pantalla de esta acto de entrevista en la cual Juan Jacobo pues desmitifica esta, esta acción de Nancy Cárdenas. No le quita valor y el peso a Nancy Cárdenas como la madre del movimiento LGBT más mexicano, sobre todo a la luz de que ella fue la primera mujer que comandó la participación que tuvo el movimiento, que tuvo un grupo de homosexuales o una parte del colectivo LGBTQ más a 10 años de lo acontecido en Tlatelolco en 1978. En la memoria de esos 10 años es que existe ya un primer colectivo o un primer grupo de personas homosexuales que se está posicionando desde su orientación para hacerse incidencia política. Este movimiento pues lo lleva a seguir reflexionando y a seguir teniendo estos grupos de trabajo y estos grupos de acción para poder implementar nuevas acciones. Y Juan Jacobo comenta que él ya quería salir a las calles, pero que había estado platicando con Carlos Monsiváis y con Nancy Cárdenas, pero le decía que no, que aguantara, que no era el momento, que no era el momento, que no era el momento todavía. Entonces es cuando pues, en una plática con Max Mejía, que digamos era como superior o como alguien un poquito que venían como de respeto y de admiración, Jacobo y Fernando Esquivel y algunos otros activistas, el mismo Javier Lizárraga, pues comienzan a decidir que van a salir y que van a tomar las calles. Cuando sale el documento que les acabo de leer, este documento, esa historia final de lo que acabo de leerles de la posicionamiento, es cuando le llama a Carlos Monsiváis bastante enojado con Jacobo, y es cuando pues, se da una suerte de rompimiento con Carlos Monsiváis, y es cuando deciden que van a tomar las calles y que van a salir a la primera marcha, que es la marcha de que les comentaba hace un momento, que es la del 26 de julio de 1979, perdón.
Y que pues de esta marcha, de estas primeras marchas, es cuando surge el Frente de Homosexual de Acción Revolucionaria. Es un poco una réplica de lo que estaba sucediendo en Francia. En Francia ya existía un movimiento, el movimiento del FAR. Lo que hace pues es una suerte de algo que se le llama tropicalización, una adaptación al contexto mexicano para que pudiera ser entendible y asequible para todas las personas que están ahí involucradas. Dentro de las personas que pues están ahí en un movimiento involucradas o este frente, lo que me encanta y que también me gustaría que también lo tomáramos aquí muy en cuenta es el hecho de los nombres, de este nombre, del FAR, de Frente Homosexual de Acción Revolucionaria. Y habla también desde esta perspectiva muy política y muy politizada de generar conciencia y de saber en como persona homosexual en cuáles son las posiciones o una suerte de reconocimiento de tus privilegios y de tus acciones y que tenía pues estos nombres ya también son tanto rebuscados pero también pues propositivos y muy valentones también. Lo que sucede o por qué se llama homosexual y cómo se va a ir derivando. Se va a ir derivando pues sobre todo a partir de las necesidades que vayamos mostrando como poblaciones y que vayamos posicionándose, que cómo se vaya configurando y autoconfigurando nuestra propia identidad. Y es cuando vamos a empezar a hacer todo una suerte de acrónimo y en ese acrónimo nos vamos a ir colocando las diferentes personas y aunque, por ejemplo, nuestra identidad nos corresponde en una letra, nuestra orientación nos puede corresponder en otra, pues que va haciendo como esta suerte de cruz para poder llegar a toda esa configuración del acrónimo. Pero sobre todo una de las grandes apuestas que tenía Nancy Cárdenas era conjuntar a través de la palabra homosexual la idea de lesbianas con personas gay. Quería conjuntar estas dos necesidades a través de una sola palabra, la palabra homosexual. Se hizo muchos intentos, de hecho, pues grandes partes de las marchas surgieron en ese sentido, tuvieron una cierta configuración hasta que llegó un momento de quiebre, un punto de quiebre en el cual pues, las necesidades se bifurcaron del Frente Homosexual, se bifurcaron y que llevó a la caída del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, a la decisión y en la cual pues, se separaron las necesidades, que al final de cuentas, pues, si lo piensan o si lo analizan desde algunas perspectivas, por ejemplo, gay o de perspectiva lésbica, pues van a entender que las necesidades pueden llegar a ser parecidas, pero sin embargo no son tan, y sin embargo no son tan, pues son parecidas, pero no son las mismas, sino van tomando o van cambiando y van pues mutando y van teniendo como ciertos caminos distintos que confluyen, pero no son los mismos. De hecho, aquí hay uno de los grandes momentos en el que, ¿cuál fue el momento, cuál fue la decisión del FAR? En un momento en que iban precisamente personas activistas de la Ciudad de México hacia Tepozotlán, lo que sucedió es una cachetada, literalmente la cachetada que dividió el movimiento homosexual. Sucedió en este viaje a Tepozotlán. Se dice, si mal no recuerdo, que la persona protagonista fue José María Covarrubias, o mejor conocida, o la encontrarán en algunos textos de algunas personas que han escrito sobre estos hechos, la Pepa Covarrubias, que por cierto es un apodo de Carlos Monsiváis, que pues también tiene como ese jiribilla y ese juego de prestarse a esos nombres afeminados en la homosexualidad, para poder encontrar como estas ciertas identidades o estas personas emblemáticas dentro de esos movimientos. Por ejemplo, así pues surgen estos apodos como el de la Pepa, el de José María Covarrubias. José María Covarrubias es también uno de los grandes, de las grandes personalidades que tenemos que estudiar y que tenemos que tenerla como muy presente. Él funda la Semana de Diversidad Sexual en el Museo del Chopo y a través de esta gestión cultural y esta gestión artística, pues va posicionando a personas de la comunidad, va posicionando no solamente va posicionándose esa parte de la cultura LGBT, sino también va posicionando a los artistas, va configurando también esta nueva forma y estas nuevas miradas, porque no es lo mismo la mirada que tiene una persona, un hombre heterosexual y género, por ejemplo, no sé, me gustaría así como poner un ejemplo que las miradas van cambiando. Por ejemplo, en el cine, en una película de la Liga de la Justicia,
al momento de que toman o que capturan la imagen de la Mujer Maravilla, se enfocan mucho en su trasero y se enfocan mucho en sus pechos. Y no se enfocan, por ejemplo, en los rostros, en la gesticulación. No se enfocan tanto en eso, sino se enfocan más en su cuerpo. Y, por ejemplo, creo que la antítesis y otro movimiento totalmente distinto para poder ejemplificar la situación de estas miradas y que pueda darse a entender lo que quiero decir. Me gustaría que podríamos pensar o podríamos recordar o ver, si no lo han hecho, la película Salón México de Mariano Barro, en la cual la escena más icónica o más representativa es donde acaban de tener relaciones sexuales María Rojo con Víctor Carpinteiro, estos dos actores, en la trama, y está María Rojo tapada con una sábana y del otro lado está totalmente desnudo Víctor Carpinteiro. Si fuera una mirada masculina, pues inmediatamente solamente recorrería el cuerpo de Víctor Carpintero. Lo que hace Mariano Barro es tomar el cuerpo lentamente, mientras la acción o mientras lo que están platicando ocurre. Es decir, ya tenemos aquí dos formas de ver totalmente distintas y que pues José María Covarrubias toma o trata de capturarlo para poder mostrarlo en la Semana Cultural del Chopo, la Semana de Diversidad Sexual del Chopo, que actualmente, por ejemplo, pues es el legado que un gran activista y un gran gestor cultural en ese sentido de visión LGBTIQ+, es el gran Salvador Iris Gómez, que actualmente tiene esta semana, que por ejemplo acaba de curar la exposición Elements of Vogue, que es la que platicamos hace unas sesiones de la cultura Vogue, y que actualmente acaba de abrir Eucalipto 20, que les recomiendo muchísimo que vayan, y que habla sobre todo de este arte LGBTIQ+, y estas versiones no heterosexuales de cómo ser y vivir el arte. Regresando a la parte de la homosexualidad y aparte de ese momento de decisión o de esta cachetada, se dice que la que sucedió hoy fue que José María Covarrubias ocupó la palabra lesbiana como un insulto, y pues que ahí lo voy a dejar sobre la mesa así solamente, pero una gran productora teatral, muy conocida actualmente, se enojó, se levantó, de hecho era amiga o se dice inclusive que hasta pareja de Nancy Cárdenas, que fue la que ayudó, por ejemplo, desde la asistencia de dirección al montaje de Los Chicos de la Banda, que es esta obra de teatro paradigmática en cuanto a hablar de homosexualidad por primera vez en México, al menos, cuando la remontan a Cárdenas, y que esta asistente de dirección actual, productora teatral, pues le dio una cachetada a José María Covarrubias para decirle que nunca volviera a ocupar la palabra lesbiana como un insulto. De esa sesión del movimiento UFAR, pues surgen diferentes acciones. Pues primeramente surge o se configura la nueva versión, la nueva visión de lo que tenía que hacer y hacia dónde se dirigía ese movimiento, con Javier Lizárraga, que Javier Lizárraga funda Guerrilla Gay, con Armando de Madrid, Luis de Alba y Tito Vasconcelos, pues sobre todo enfocado en personas homosexuales. Pero también de esta misma decisión de esta posición de el movimiento o de estas acciones que sucede el 27 de julio. Pero pues de ese movimiento, de esa gran decisión del FAR, pues surge, como les decía, Guerrilla Gay, surge el colectivo Sol, dirigido por Juan Jacobo Hernández, y pues también se desprenderán las dos organizaciones que pues también a la larga presenten una cierta posicionamiento o una cierta forma de ver las cosas y de emprender acción social en favor de la comunidad LGBTQ+. De hecho, por ahí tenemos el día 27 de julio de 1969, que es como tal la primera marcha configurada de la comunidad LGBTQ+, y pues que sigue manteniéndose hasta nuestros días. En ese sentido, también es bueno hablar de algo que sucede y que va a reforzar mucho el movimiento de la marcha, que es la cuestión artística o la cuestión específicamente de literatura. Dos momentos parteaguas de la historia LGBT+, o específicamente de la historia gay, de la historia homosexual,
es hablar pues del vampiro de la colonia Roma y de Ojos que da pánico soñar. Me voy a dirigir primero acerca de Ojos que da pánico soñar. Es un texto que sin duda se lo recomiendo muchísimo. ¿Qué es lo que hace José Joaquín Blanco? Pues analizar y empezar a hacer una construcción ensayística de qué es y cómo es vivir como persona homosexual en esos años. Y que pues la verdad es que si lo leemos, yo creo que no ha cambiado, en algunas partes por desgracia y en algunas partes por fortuna no ha cambiado mucho la percepción que se tiene. Por fortuna, por esta visión, pues, de la visión del constante autocuestionamiento, de lo que sí hay y lo que se puede como rescatar de este texto, de lo que sucede desde la otra parte, pues la segregación, la misma parte de estigmatización que vivimos las personas no heterosexuales y no cisgénero. Y pues por el otro lado, pues tenemos otro de los grandes mitos y una de las novelas pues paradigmáticas de la homosexualidad en México, que es El vampiro de la colonia Roma, en el cual el grandioso Luis Zapata, que falleció el año pasado, nos cuenta la historia de Adonis. De Adonis, una persona trabajadora sexual masculina que nos cuenta sus andanzas. Que no solamente, y lo paradigmático del vampiro de la colonia Roma es que, por ejemplo, en contraposición con lo que sucede, por ejemplo, con la novela de los 41 que le platicábamos en la sesión pasada, es que ya no las habla desde el asco, sino las habla desde la vivencia personal. Habla también de un Adonis que se permite vivir su sexualidad, su vida y disfrutarse y disfrutar a las otras personas desde la perspectiva del placer, desde la perspectiva no solamente estigmatizante y desde esta perspectiva de necesito corregirme, sino desde esta perspectiva un tanto descarada y un tanto pues de confrontación y de asumir todo lo que viene detrás de también por ejemplo, dentro de eso, dentro de todo lo que hable con figuras Luis Zapata con el vampiro de la colonia Roma, pues también está el hecho de aceptar, de incluir y de vivir, por ejemplo, las infecciones de transmisión sexual. Por ejemplo, hay un momento muy que me parece como de lo más anecdótico, de lo más curioso, de lo más importante ahí dentro del vampiro de la colonia Roma, el momento en que va por primera vez Adonis a solicitar penicilina para curarse una infección, que la primera vez va con cierto morbo, con cierta pena y con cierto descaro, con cierto recato, perdón, y ya posteriormente pues va con todo el descaro posible a comprar medicinas para tratarse su infección. Desde la perspectiva lésbica, pues tenemos que tomar uno de los textos fundamentales también de la visión lésbica. Generalmente no se hablaba mucho de ello, no había como esas grandes participaciones, no había como grandes historias en ese sentido. Sin embargo, hasta que llega Rosa María Rofiel y su grandioso, grandioso texto, Amora. Amora es una historia lésbica, un amor lésbico, pero sobre todo desde esa perspectiva no juzgante ni tampoco tan morbo, sino una perspectiva más empática y sobre todo mucho de la vivencia de Rosa María Rafael, desde la perspectiva un tanto más femenina y desde una visión mucho más, como lo que les comentaba hace un momento que sucedía con Mariano Barro y de la toma que le hace del cuerpo de Víctor Carpinteiro, que tiene como esa otra visión y que tiene esa otra versión de las cosas y otra forma de vivirlo y de interpretar esa relación lésbica enamora, que sería como la novela paradigmática y sería la primera novela lésbica publicada en México hasta la publicación de Dos Mujeres de Sara Levi Calderón, que también pues es una historia lésbica bastante interesante, que también tiene como sus vericuetos y que me gustaría que si algún día pueden echarle ojo, no solamente es que con esas novelas paradigmáticas, sino también se pueda pues ver esas dos versiones las versiones gays, sino también con las versiones lésbicas. Creo que ambas complementan y que te dan otra versión muy panorámica, te abren mucho el horizonte a ver y entender a las personas LGBTI+. Y pues dentro de esta historia no podemos dejar de lado una de las grandes perspectivas y una de las grandes necesidades humanas, la perspectiva de la fiesta, del relajo, del baile. Yo creo o considero
que el hecho de que las personas LGBTIQ más estemos refugiadas en el baile o en la fiesta o en la noche, es el hecho de que la noche, la fiesta y el mismo alcohol unifica. No te vuelves, al momento de que estás tomando o de que estás teniendo como esa interacción social en una fiesta, se te olvida como esos estatus y te vuelves alguien más dentro de la fiesta y por lo tanto pues te vuelves más unificable, te vuelves mucho más entendible de qué es lo que está sucediendo en estos momentos. Para ello, pues uno de los lugares paradigmáticos en cuanto a la configuración de un antro LGBT o de lo que hoy llamaríamos contemporáneamente un antro LGBTIQ+, y de lo que en ese momento se llamaban las discos, no solamente el estudio 74, sino en México tendríamos el 9. El 9 fue un bar, un bar, una suerte, ya, yo creo que ya lo llamaríamos hasta una concepción muy contemporánea de antro, en la cual pues estaba orientado esencialmente hacia la comunidad hacia la comunidad gay, hacia la comunidad homosexual, pero pues que también era visitado por personas hetero. De hecho, por ejemplo, en el 9, pues tenía la visita de personalidades como Alfonso Cuarón, María Félix de Carmelita Salinas, inclusive Mauricio Garcés. Mauricio Garcés estuvo en el 9. La historia es esta. La configuración o la creación del 9 surge a través de Henry Donadier, de diferentes personas que se reúnen y que incluyen a Henry Donadier. Henry Donadier es una historia que tienen que leer y que tienen que conocer. Ahorita les platico sobre él. Que se reúnen, que invitan a Henry Donadier a participar y a crear un antro. Este antro se le llama el 9 porque anteriormente el restaurante que tenía un mediano o moderado éxito en el lugar donde se instaló el 9 se llamaba Le Naf, como el 9 en francés. Pues retoman el nombre y se configura como el 9. Este es un antro que empieza a tener y que empieza a operar licencia a partir de Xochitl. Si se acuerdan, platicamos de Xochitl como esta persona proxeneta de hombres y mujeres que pues tenía un cierto peso político en la ciudad. Lo que se habla mucho de Xochitl para llegar a tener o configurar este gran peso político en la ciudad es que era familiar o que era muy llegada al profe Harold Brown, que era el regente de la Ciudad de México en ese entonces, y que por eso es que consiguió la licencia de operación del 9. Eh, Dentro de este estilo y dentro de esas historias de el 9, pues se creó un reconocimiento que se llamaba el 9 de oro. Este 9 de oro era una estrategia para la atracción de clientes, sí, pero era un reconocimiento a personalidades destacadas que atendían o que daban su voz y que eran portavoces y actores en favor de la comunidad LGBT. El proceso del 9 pues seguía evolucionando. De hecho, por ejemplo, tendrían la Kish Company, que era una compañía de teatro que solucionaba un poco de las necesidades o de las ganas de expresarse de Henry Donadier a través del teatro. Y entre las Kish Company, pues por ejemplo, encontramos nombres como Mario Lafontaine, que fue DJ del 9. Encontramos también, por ejemplo, al mismo Tito Vasconcelos. Tito Vasconcelos fue parte de la Kish Company. Y pues que también iría evolucionando dentro del 9. En otro momento ya más cerca de los años 80, de finales de los años 80, sobre todo posteriormente al sismo del 85, a lo que sucede con el VIH, es que se presta o se abre este lugar para la presentación de nuevos grupos de rock. Por ejemplo, ahí tendríamos se presentó Insólitas Imágenes de Aurora, que es el antecedente de Caifanes, y Café Tacuba, como de estas primeras bandas, de estos primeros lugares donde donde pudieron tocar. De hecho, también la historia del 9 es muy importante y sobre todo a raíz del movimiento de la sección o de lo que sucede con la pandemia del VIH, porque también una parte de las ganancias del 9 se destinaron para la atención de la comunidad con VIH y también de hecho, en un momento el 9 fue clausurado
por el hecho de que repartían condones al momento de la entrada. Entonces, pues toda esa historia, todo esto que les acabo de contar, lo pueden encontrar mucho más detallado, mucho mejor contado, mucho mejor analizado y sobre todo desde otra perspectiva, de no la perspectiva del dueño, sino la perspectiva de una persona existente. En el libro Tengo que morir todas las noches de Guillermo Sorno. La verdad es que es un libro muy bueno. Las primeras partes son muy buenas, que te cuentan sobre todo este análisis o esa historia del 9 que yo les he contado ahorita en unos momentos. Te lo cuentan mucho más detallado, te le van dando como toda esa vuelta y te lo van entendiendo. Pues dentro de ese texto, el texto, les digo, a mi parecer, la primera parte es muy buena, que de hecho funciona, por ejemplo, hasta para explicar la réplica que se hizo de este bar o de este antro en Acapulco, porque llegaron a tener un 9 en Acapulco y en el 9 de Acapulco se presentaron a Great Jones. Bueno, fueron grandes personalidades al 9 de Acapulco. Recordamos que son los años 80, los años del Acapulco dorado, del Acapulco recomendado por las celebridades de Hollywood. Entonces, pues acudían grandes personalidades a conocer el 9, sobre todo porque pues tenían un gran ambiente y una gran afluencia de personas. Se habla mucho del ambiente del 9. Eh, lo que hace Guillermo Sorno en este libro es tratar de contártelo a través de Factory Girl, en el estilo de Factory Girl. ¿Qué es lo que sucede con este libro? Te explican quién era Andy Warhol, qué hacía en The Factory o en la, la factoría. Te explicaban cómo funcionaba todo ese sistema a partir del cual pues se configuraba o se creaba las piezas o las obras artísticas de Andy Warhol, que es lo que motivaba a que Andy Warhol pues, pudiera pintar o pudiera elaborar las creaciones que realizaba. Entonces, más o menos lo intenta replicar Guillermo Sorno o intenta tener como esta idea, a partir de esta idea intenta replicarlo tomando a Henry Donadier como el centro de esta historia. La verdad es que Henry no queda muy conforme con la forma en que lo plantea Guillermo Sorno. Hay como una especie como de ruptura y decide Henry dar su propia historia y su propia versión de la historia a partir de un texto que se llama La noche soy yo, que se presentó, si mal no recuerdo, en 2020, de hecho, en enero de 2020 se presentó en la Cámara, en el Congreso de la Ciudad de México, que de hecho el mismo Henry pues asistió y participó como uno de los ponentes de su obra. Su madre fue amiga de Edith Piaf. Eh, Vivió en Nueva Caledonia, fue el hombre más rico de Nueva Caledonia en Oceanía. Tuvo que huir prácticamente de Nueva Caledonia. Y lo que ha pasado con él después del 9. Entonces, la verdad es que valen mucho la pena estos dos libros y sobre todo entender estas dos versiones de la historia. ¿Qué sucede durante los años 80? Pues durante los años 80 lo que sucede durante los años 80 pues, es este gran movimiento, pues se llega a reforzar por una cierta parte, pero al mismo tiempo llega a ser cuestionado por la cooptación o la captación del mercado rosa. Este mercado que dice, pues sí, la comunidad LGBT no va a tener hijos, no está esperando como elegarle a alguien, entonces pues podemos hacer una cierta lanita a partir de generar o de encontrarnos como mercado y de poder encontrar esos satisfactores de necesidades que puedan ir solamente enfocados en esas personas y que pues nos estén redituando a nosotros. Sucede durante los años 80 esta parte de la mercantilización es cuando comienzan algunas personas o algunas marcas a ir a patrocinar o a apoyar a las marchas. Y es cuando viene también el movimiento, la decisión del movimiento que se vaya a configurar de mejor manera, la decisión del FAR, sobre todo a partir de dos grupos, que es el Lambda, que es el del Grupo Lambda de Liberación Homosexual, y el grupo Oikabet. El grupo Oikabet, que así como vimos que el colectivo Sol y el colectivo y Guerrilla Gay, pues vienen
son como esos herederos de lo que sucede con Fa. También Lambda y lo mismo sucede con Lambda y Okabet, que son esas dos sesiones. Lambda estaba enfocada sobre todo en personas homosexuales y Okabet estaba enfocada en lesbianas. De hecho, ahí está la foto de la fundadora de Oikabet, que es Jan María Yauyolotl. Jan María Yauyolotl como esta gran fundadora, como esta gran madre del movimiento lésbico mexicano. Ahora, también hay que ser como más o menos lo que sucede con Harry High, que pues si bien se le reconoce su posición y su posicionamiento histórico, también hay que encontrarnos con el hecho de que hoy Jan María no está siendo visibilizada o no está siendo mencionada por el hecho de que ya es una persona abiertamente TERF. Entonces la tenemos ahí mencionada como nuestro gran estandarte de lo que sucedió. TERF significa, son personas trans excluyentes, personas que dicen que las mujeres trans no son mujeres. Desde una perspectiva biológica, y que en realidad pues es una perspectiva más que otra cosa terriblemente discriminadora e excluyente. En los años 80 y en los años 70 viene un gran movimiento, que es el movimiento, primeramente, el movimiento de los mercados de barrio. El movimiento de los mercados de barrio o estos grandes bailes de los movimientos, estos mercados de los aniversarios de los años 70 y 80, el movimiento sonidero. El movimiento sonidero pues brinda este espacio para que personas LGBT, para personas travestis en ese momento, pues pudieran tener un lugar o ganarse su propio lugar dentro de la comunidad. ¿Cómo? A partir del baile. A partir de la conquista del baile, de estos espacios donde ellas como personas travestis pues van a ganarse su propio nombre, por ejemplo, el llamarse forma o llamarse de otra o tener tener estos nombres a partir de que también inspiran bailar y también, por ejemplo, de que las validara el sonidero. Y ese es uno de los movimientos que surgen en los años 70 y los años 80 y también surge el movimiento de los cabarets. Esta representación del vedetismo, esta representación de las personas como vedettes, como personas que bailan, cantan, actúan, y que pues inclusive hacen desnudos frente a la audiencia y saber cómo hacerlos, pues también tiene otra corriente que va a incluir a todas las personas LGBT, no solamente como bailarines de reparto, sino también inclusive como personas que van a tener que van a estelarizar estos actos. Y pues ahí tenemos a dos de las grandes representantes gigantescas en ese sentido. Primeramente, me gustaría hablar de la grandiosa Emma Jessica Duvalli. Les cuento un poquito. Emma Jessica es una mujer trans que configuró y que logró su nombre a partir de estos espacios del movimiento sonidero y que posteriormente pues la llevaría a llegar hasta los cabarets, hasta los teatros Tivoli, hacia los teatros pues donde existían ya estas ideas de vedettes que bailaban, cantaban, que en plumas salían a mostrar su cuerpo por todo el escenario. Y que posteriormente pues no solamente se quedaría ahí, sino también lo trasladaría como actriz al cine, al teatro, a algunos otros lugares. Y dentro del otro lado tenemos a otra gran vedette y a otra gran participante de la comunidad LGBTQ+, y que de hecho es madre de muchas actualmente dragas, drag queens, inclusive creo que de drag kings, que es Terre Collier, o Teresa Fiestas, como en algunos lugares la conocen o como en alguna vez la mencionaban. Terry Holiday es esa gran personalidad que también tiene esa participación como actriz en películas, pero que también sabe llevarlo, que sabe trasladar su arte hacia el vedetismo de los cabarets de los años 70 y 80, y que no solamente ha sabido permanecer vigente como esta figura esencial de la comunidad y de la noche
y del espectáculo LGBTQ más mexicano, sino también ha sabido pues, posicionarse y ha sabido adaptarse a las nuevas necesidades del mercado o a las nuevas necesidades de consumo de la comunidad LGBTQ más. Por eso es que, por ejemplo, es madre de varias dragas y que pues también ha tenido, imagínense, entre las maravillas de lo que no debe saber Terry Holiday, pues ha tenido esa sensibilidad de poder transmitirlo a sus hijas dragas. De hecho, Terry Holiday es una de las es una de las mejores amigas de la siguiente personalidad que vamos a tomar y que es necesario siempre mencionarla, que es Francis. Francisco Escalante, nacido en Campeche, fue una persona importantísima en la comunidad LGBTI mexicana. No solamente por el hecho de, sí, sus éxitos económicos y sus éxitos como persona del espectáculo. Tuvo 32 temporadas en el Teatro Blanquita, todas con llenas absoluto. Hasta la última también fue un lleno absoluto, donde pues siempre daba espacio a la comunidad trans, a la comunidad travesti, a la comunidad que generalmente era como relegada de algunos otros espacios o de algunos otros lugares donde solamente eran vistos con burlas o con desprecios. Francis sabe tomar lo mejor de esas dos de esas dos representaciones y lo chusco, porque también, por ejemplo, tenía un monólogo de stand-up, si lo pueden ver en YouTube, está en YouTube, literal Francis dando stand-up, lo pueden consultar así, y pueden verlo, y de verdad es muy divertido y es muy hilarante, acerca de cómo está ella misma viéndose y cómo está hablando de ser persona trans o persona de la comunidad trans, así, dejándolo así como muy en grande, frente a un México machista. Y también pues dándole cabida a nuevos espacios, a nuevas personalidades dentro de su mismo show y dentro de esas temporadas que hacía en el Teatro Blanquita. Y que pues habla también como de esa configuración del México que por un lado pues sigue ocupando esto, que comienza a ocupar estos gritos de puto maricón y cosas por el estilo, pero que cuando Francis se presentaba en el escenario pues se le volcaba en aplausos y en reconocimientos. Y inclusive en esos gritos que inclusive los replicarían después con el Juan Gabriel te amo, que de verdad si lo pueden ver y lo pueden andar consultando en YouTube, pues pueden ver precisamente de esos gritos de Francis te amo, pues se replican en el Juan Gabriel te amo, y que habla un poco de ese parámetro pues hipócrita de México, ¿no? Por un lado te condeno, pero por el otro lado te sigo apreciando. Llegamos a los años 90, si bien la posición de Francis pues permitía el seguir dando esta visibilidad y esta visión a todas las personas LGBTI como mexicanas, pues también vienen los años 90 en los cuales pues hay como una baja o como un decrecimiento en la participación de las marchas LGBTI como mexicanas. Sobre todo a partir de lo que sucedía en los años 80, que es la aparición y la erupción del VIH, la condena que significaba el VIH, que pues, inmediatamente, que mutaba inmediatamente a SIDA por el hecho de que no tenía los cuidados y que no tenía el conocimiento tan actual de lo que hoy es ser una persona con VIH, y que pues los condenaba a esa persona y que teníamos esta generación bisagra perdida, en la cual teníamos pues ya este decrecimiento de la marcha y que pues volvería a tomar una hoja hasta los años 90. Aquí, por ejemplo, me gusta poner la imagen al centro de la erupción o del Club Leather de México, que ya viene a abrevar que abreva de todos estos movimientos y de todo lo que sucedía en Estados Unidos con la cultura leather, con Tom de Finland, con el movimiento ursino, que lo vimos en otras sesiones, y que viene a replicarse en México a través de la configuración del movimiento del Club Leather, y que pues llegaría a su pináculo con Tom's Leather Bar. Y sobre todo en este momento me gustaría mucho hablar de la publicación en 1991 que se hace en su idioma original, que es el francés, del libro que es La piedra angular sociológica de las personas LGBTI como en México.
que es La Casa de la Mema. Hablar de La Casa de la Mema es hablar de un estudio sociológico impresionante, muy bien hecho, muy bien redactado por Annick Prieur. Es la tesis de doctorado de Annick Prieur. Y que además de todo es dirigido, este estudio es dirigido por Pierre Bourdieu. O sea, no es un estudio al azar, no es un estudio a la va, es un gran estudio que se hace para La Casa de la Mema. Lo que sucede con Annick Prieur era una investigadora sociológica francesa que llega a México, perdón, no era de Francia ella. El texto se publica en francés, sí, pero ella no era de Francia, ahorita recuerdo exactamente de dónde era Annick Prieur. Pero cuando ella llega a México, en una plática o en una convención en Ixtapa, conoce a la Mema. La Mema, abrevaba del FAR, la Mema fue activista del FAR. Lo que tenía, o lo que sucedía con la Mema, es que tenía una casa en Ciudad Nezahualcóyotl, en la cual daba acogida a personas homosexuales, o a cómo se configuraban o cómo se entendían esas personas, a través locas y machos, mayates. Les daba espacio en su casa para que pudieran pernoctar por el hecho de haber sido corridas de su casa a causa de su orientación sexual y de su identidad de género. En lo que hace Annick Prieur es habla con la Mema, se entera de su casa y decide que va a ir a investigarla. Annick se queda en 3 temporadas con la Mema. La primera temporada es como la de investigación inicial, la segunda, de hecho, va a verlas a la cárcel porque a la Mema por esta cobijo a personas de casa que habían sido corridas de su casa a causa de sus identidades, se le acusó de corrupción de menores y estuvo en la cárcel un cierto tiempo, acusado de corrupción de menores. Y pues llega a hacer todo ese análisis sociológico que pues, se presenta en La Casa de la Mema, el cual después fue editado por nuestra gloriosa casa, la UNAM, en el año 2008, cuando se hizo la traducción del francés al español por Julia Constantino y Irene Artigas para lo que hoy llamaríamos el programa de universitario especializado en género, me parece que se llama así actualmente, el PUEG. Lo que hace Annick Prieur es analizar esas categorías y estas subcategorías, no solamente entender la parte de que es un joto o que en contraposición, por ejemplo, de un homosexual, habla, por ejemplo, a la Mema durante el análisis o durante el estudio que hace Annick Prieur, que el homosexual es esta persona entendida o relacionada con esta cierta carga, pues de clase o con cierto poderío económico, y pues en contraposición con el Joto, que el Joto es una persona que se autoasumía como persona homosexual, pero que no tenía esas posibilidades económicas que sí podía llegar a tener un homosexual. Y por ejemplo, la configuración del término mayate, como en replicación del nombre que tenían los escarabajos peloteros, esos que van haciendo bolita eh, su excremento y que lo van rodando por el monte o por los campos, y que los mayates pues actualmente o son esas personas que se perciben, o más bien que se dan a notar ante la sociedad como personas heterosexuales, pero que en lo privado pues gustan de tener relaciones sexuales solamente como activos con personas de su mismo sexo, como personas homosexuales. Inclusive, por ejemplo, también habla este, de las locas, de entender quiénes son las locas como esas identidades en las cuales son personas con lo que llamaríamos actualmente, en esa configuración española, de ser personas con pluma, es decir, personas afeminadas, pero que no quieren que su identidad, su expresión de género tiene que corresponder con lo que tradicionalmente se asume a lo masculino, y las personas vestidas, como se llaman, o como las conceptualiza Annick Prieur, de entender a esas personas que hacían que su identidad, su expresión de género no correspondía con lo que se esperaba o lo que se entendía el sexo asignado al nacer,
Y que, por ejemplo, dentro de esas descripciones hacia Nick Prior la descripción de cómo se hacen el toc o el truco, y se escondían se escondían el pene y los testículos para dar una apariencia de vagina, y que era tan bueno según lo que cuentan, que no se notaba que existía un pene y una vagina después de hacerse un toque o ese truco. Dentro de las otras cosas, y pues toda esta configuración pues llega no solamente de golpes, sino también llega a través de, por ejemplo, momentos anecdóticos importantes, por ejemplo, de cómo le hacía la mema para conseguir sexo, o de el llamado y muy famoso, que también les invito ahí a que nos podamos ahí, que puedan checarlo en Twitter, que lo puedan checar sobre todo en Twitter, es donde más subo este tipo de información, el llamado y famosísimo Rincón de las Vírgenes, en donde más de 16 personas compartían la cama, y se le llamaba el Rincón de las Vírgenes porque pues literalmente era lo último que salía de allí, personas vírgenes. Entonces, y que a partir de allí pues también es otra nueva configuración y otra concepción y otra excepción de cómo nos estamos imaginando como personas homosexuales, o cómo se configura la homosexualidad en Ciudad Neza de México, y que por eso constituye la piedra angular o la piedra base de la sociología mexicana, porque lo conceptualiza no desde esa perspectiva eh, científica, pero de no, no, no sí, porque sí existía un rigor científico, digo, a final de cuentas, pues se siguió este análisis que hacía Bourdieu. Bourdieu dirigió la tesis, pero se rompió un poco el paradigma porque, por ejemplo, pues generalmente los investigadores no vivían con los investigados. Entonces se rompe un poco el paradigma y pues se vuelve esta conceptualización, pues también se vuelve un poco de análisis de quiénes son quienes constituyen a esta playa de lo que hoy somos como comunidad LGBT. Y sobre todo hay algunos conceptos que que podrían a lo mejor y parecer tan vagos, pero que en realidad siguen siendo tan importantes. Por ejemplo, la conceptualización del mayate, y esto se los cuento, por ejemplo, de lo que sucedió en la marcha reciente de los días pasados, donde personas decían, se gritaban entre sí, Mayate, Mayate, o voy a ver al Mayate, ¿no? Que, sí, que existe todavía esta valorización y porque sobre todo, pues, conceptualizar y entender a las personas mayates por el hecho de que son activas, de que ejercen el rol activo en el acto sexual, pues tienen una apreciación o un estatus mayor que una persona pasiva. Y que también, que aquí también me gustaría como conceptual, como pues hacer un poco de analogía a lo que sucedía, a lo que les comentaba que sucedía con las personas homosexuales durante México Tenochtitlan, que las personas activas no eran juzgadas, sino las personas pasivas eran las que eran juzgadas y las que terminaban teniendo un castigo mayor donde se les empalaba. Entonces, este texto me gustaría también como dejárselos ahí sobre la mesa para que lo leyeran. Es un texto muy, muy padre y sobre todo, la verdad es que creo que nos da una perspectiva de quiénes somos actualmente como personas LGBT y no viéndonos, comparándonos, por ejemplo, con Estados Unidos, con algunas otras personas, con algunos otros procesos nacionales, digamos, con lo que sucede en Estados Unidos o con lo que sucede en algunas otras partes del mundo, sino es una propia configuración y es de verdad vernos en el espejo para saber quiénes somos hoy por hoy. Y justamente también en estos años, el libro de Anik comienza en el año 87, si no me recuerdo, de su investigación, y en el año 1989 sucede una convención muy importante. ¿Se acuerdan que les comenté quiénes eran los dos espíritus? Que en su cuerpo se confluyen dos espíritus, puede ser de águila y puede ser de león, o puede ser de una persona guerrera y de una persona madre, y que pues las distintas tribus estadounidenses tenían un cierto nombre para cada uno de ellos. Por ejemplo, el término que a lo mejor lo pueden encontrar y a lo mejor lo han escuchado alguna vez, el término verdache.
Actualmente no se ocupa el término verdad, es un término terriblemente grosero, no se ocupa. Eh, digamos, si lo comparáramos con un término en español mexicano, sería con el término, con la palabra conime. Entonces, no se ocupa el término verdad. Sin embargo, había algunas personas que se dirigían así a las personas de los espíritus para poder llegar a un consenso y para poder encontrar y para poder conocer exactamente las vivencias que estaban ocurriendo desde sus diferentes tribus y llegar a un consenso de cómo se iban de cuál era su posición frente al movimiento LGBT que estaba sucediendo en otras partes del país. Sucede la Convención de los Espíritus en 1989, en la cual pues deciden, y uno de los grandes puntos o de los grandes efectos de esa convención es el uso del término dos espíritus de la indio Cherokee como el término englobador para este tipo de comunidad. Pues dentro de ese proceso pues es necesario hablar de lo que sucede en las representaciones de la comunidad. Si se han dado cuenta, esta sesión, así como la sesión pasada, son un poquito enfocada a la que nos vimos la historia a través de la edad de la homosexualidad en Alemania. Esta está enfocada como a la representación LGBT en el escenario, específicamente hablando del teatro. Por eso es que hablamos un poquito, también me gustaría, antes de continuar con esta parte, hablar de que, por ejemplo, la existencia de Tito Vasconcelos como fundador o como mito fundacional también teatro, del teatro LGBT, como esa persona parteaguas del cabaret político, pero de diversidad, de la Reina Chulas y de Liliana Felipe y de Jesús Rodríguez, como primero de Liliana Felipe y de Jesús Rodríguez como fundadora de El Hábito en Coyoacán, en donde fuera el teatro fundado por Salvador Novo, en el cual pues hacían también este cabaret político un reivindicativo de lesbiandad y que posteriormente pues fue legado o fue retomado que ha sido retomado por la Reina Chulas. Y también hablar pues de José Antonio Alcaraz, este mítico personaje, de verdad es mítico, porque te habla de que a él le ofrecieron la entrevista que hace el momento, pues según esta publicación de Juan Jacobo, que no dio unas ganas y que a él sí lo quería que se posicionara como persona homosexual en ese noticiario de 24 horas. Llegando a este punto, pues hablamos de la representación de la comunidad LGBT en los años 2000, en los años 90, y pues es necesario hablar de lo que sucedía con Mujer Casos de la Vida Real, en la cual pues la representación está enfocada sobre todo en personas que en hombres homosexuales que cuando salían del closet era porque ya tenían VIH y ya ni siquiera estaban en VIH, ya estaban en fase de SIDA, porque ya se iban a morir y que se les veía con esa perspectiva, no criminalizadora, pero sí bastante juzgante y moralista, más bien moralina, y pues sobre todo un tanto como desprecio, y de la comunidad trans como personas que solamente o se dedicaban, que no existía la comunidad trans masculina, sino la comunidad trans femenina únicamente, y que eran estas representaciones de la persona peluquera o de la persona trabajadora sexual, y que solamente estaban en casillas en esos dos roles y que no podía haber otras personas más allá. Exacto, como Simón el Gran Varón, que vienen como mucho a imponer esos estigmas y eh, estas ideas de qué es lo que va a pasar y que siguen perdurándose en nuestros días, por desgracia, que siguen perdurándose en nuestros días con el hecho de qué va a pasar con la comunidad LGBT o específicamente si es una persona con el sexo asignado como hombre al nacer. Se cree que son personas que somos personas que nos vamos a que nos queremos que queremos transicionar o travestirnos, o la otra que en algún momento vamos a terminar muriendo de VIH, cuando pues, en gran mayoría si hay personas bien que viven con VIH y que tampoco tiene por qué ser un estigma y tampoco tiene digamos el diagnóstico de las personas con VIH no las define, no, la enfermedad no define a la persona, a una persona,
También, pues, no siempre tiene por qué ser así, no siempre tenemos que vivir con el VIH. Creo que eso ya se quedó muy arraigada en la sociedad y que viene, pues, precisamente a ser parte de los prejuicios con los que actualmente se nos sigue recriminando a las personas de la comunidad. Llegamos a los años 2000. En los años 2000, pues ya sucede la ley de sociedades en convivencia. Primero, la ley de sociedades en convivencia se rompió paradigmas porque se habló del matrimonio igualitario, pero hubo un gran problema o una gran idea que nunca se dieron cuenta. No solamente está regulando la unión entre personas del mismo sexo, sino que, por ejemplo, se podría establecer una sociedad en convivencia, no sé, yo con mi abuelita o yo con mi tía, para que si yo tuviera algo que heredar, pues en mi sociedad de convivencia se lo pudiera heredar a mi tía, porque no se había aperturado realmente el país a hablar de un matrimonio igualitario. Y que también incidió en otro de los puntos que tenía esta ley de sociedad y convivencia, es que si lo analizábamos, se permitía que la sociedad se estableciera entre no solamente dos personas, sino entre dos personas o más. Por lo tanto, el poliamor y la poligamia como tal estaba permitida ya hablada en México, en contraposición con lo que sucede con el matrimonio tradicional y heterosexual, que existía, porque creo que ya prescribió, el delito de bigamia, de que una persona no se puede casar con dos personas al mismo tiempo. Y aquí sí estaba permitida. Hasta que posteriormente pues, se fue limando y se fue como perfilando esta ley de sociedades en convivencia para que pues terminara en lo que llamamos el matrimonio igualitario. Y pues llegamos al año 2019, en lo que sucede como nuestra última gran marcha presencial. Hablaremos un poquito de la marcha 2021 en la siguiente sesión. Varios años de lo que sucedió, por ejemplo, con 1901, de lo que ha sucedido en este proceso, en esta historia de la comunidad LGBT, de los nuevos activismos, del activismo no solamente el que anteriormente se hacía, que era el activismo de la vieja guardia, de estar tocando en calles, de estar, que ya no solamente es ese, sino ya también es el activismo de las redes sociales, el estarte posicionando, el estar hablando desde esas perspectivas, ya mucho más de vanguardia y sobre todo respondiendo a las necesidades surgidas con las redes sociales. Lo que sucedió pues en la marcha de 2021, que pues fue una marcha, la primera marcha virtual, que fue con la que también pues se empezaron a posicionar algunas otras personas activistas, que tuvo un formato pues no del agrado de muchos, y había algunas de estas personas que lo acusaban de un relato tibio, que no se había mencionado pues otras de las grandes necesidades de la comunidad LGBTQ+, y que solamente se había quedado como hasta cierto punto y no había más. Entonces pues es ese sentido que nace, que nace este híbrido que sucede en 2021 y que pues me gustaría que lo analizáramos, que lo pensábamos como mucho para la siguiente sesión, que la siguiente sesión es acerca de las problemáticas de la comunidad LGBTIQ+. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros, nosotras, nosotres. Muchísimas gracias.